ocasión el tema es una sola comunidad, que es el nombre de este programa, pero una sola comunidad, diferentes visiones de los libertadores de la Nueva España. De eso va a ir el tema de hoy y la idea es revisar algunas de las partes de este complejo nacimiento del México independiente a partir precisamente de 1821. Es un tema que queremos tocar con ustedes porque esto que vamos a revisar del nacimiento de México a partir de septiembre, precisamente agosto-septiembre de 1821, o desde febrero 24 de 1821, viene a colación para entender que ha nacido muy complejo este país, muy complicado, que es diferente, y esta complicación a veces se fue y se empezó a trasladar al cambio de intendencias a gobiernos de Estado que empezamos a tener en los regímenes federalistas del liberalismo de corte de masones yorquinos, y a la vez se veía de repente interrumpido con las propuestas de los liberales conservadores de corte escocés que trataban de tener gobiernos centralistas, un poquito como en la inercia de los reinos, los imperios, con emperadores obviamente, y o bien repúblicas pero con gobiernos centralistas. En fin, de por ahí va un poco todo esto. Al final del día la idea es tratar de llevarlos a una acción, y la acción es comenzar por una reflexión y tener un sentido de visión más crítica de los acontecimientos, que bienvenidas las celebraciones de fiestas patrias, pero ojalá cada vez lo hagamos con mayor profundidad. ¿Para qué? Para tener una mejor comprensión y de esta forma un conocimiento mucho más amplio para entender qué fue nuestro pasado y origen de esto que hoy llamamos República Democrática o República Mexicana, supuestamente democrática, y a partir de esto también entender lo que va sucediendo en los gobiernos de los 32 estados hoy en día y a su vez en cada uno de los municipios. Todo esto nace precisamente de este febrero a septiembre de 1821, y la idea es, como les vuelvo a insistir, tratar de tener esta visión crítica de lo que fue sucediendo en estas épocas. Y de ahí va entonces los libertadores de Nueva España. Para los que nos están siguiendo directamente a través de Facebook Live, estamos mostrando un óleo de Sagredo que nos muestra el famoso abrazo de Acatempa entre Vicente Guerrero, de origen indígena y mulato, con Agustín de Iturbide. Y esto ya es una primera visión crítica a nuestras crónicas históricas y más patrioteras de septiembre, donde se eliminan una serie de personajes que al final del día son personajes de la historia, más allá de ponerles el adjetivo oficialista en turno o de tendencia, de ponerles si son traidores, si son próceres, si son aladids o si son villanos, ¿no? Más de toda esta clasificación muy chabacana, muy simplista hacia nuestros personajes de verdad en la historia patria, valdría la pena tener, como les digo, este espíritu crítico, ¿no? Y de ahí va un poquito este programa. Para ir entendiendo esto, déjenme recordarles que en 1824 tuvimos al sexuagésimo segundo virrey de Nueva España, y él fue Francisco Novela. Francisco Novela fue el último oficial virrey de la Nueva España. En aquella época, estamos hablando de 1810, ya España estaba invadido por las tropas de Napoleón Bonaparte, estaba como regente del gobierno
el supuestamente emperador José Bonaparte, Pepe Botellas, y él va a nombrar a un militar que va a ser de origen, por cierto, escocés, ahorita les digo bien si escocés, debe ser escocés, general Juan O'Donoghue O'Reilly. Este Juan O'Donoghue O'Reilly viene a Nueva España como el jefe máximo político y militar, algo que era difícil de comprender hoy en día también, ¿no? Pero en aquel momento pues decía, si tengo virrey, ¿para qué necesito un jefe político militar sobre el propio virrey? Y era eso precisamente, era el emisario del gobierno en turno. Y por esta razón llega Juan de O'Donoghue. Vamos a dar algunos datos de quién fue Pedro Francisco Novela Azábal Pérez Sicardo, nacido en Madrid el 21 de enero de 1769 y fallecido en La Habana, Cuba, el 9 de abril de 1822. Fue un militar español con un papel destacado en el Virreinato de la Nueva España al servicio de la Corona de España en las guerras de independencia hispanoamericanas. Fue el 62º o 62 virrey de la Nueva España y último. Su virreinato fue del 31 de mayo de 1820 al 30 de agosto de 1821. Por otro lado, tenemos que Juan José Rafael Teodomiro de O'Donoghue y O'Ryan nació en Sevilla, España, el 30 de julio de 1762 y murió en Ciudad de México apenas un mes después de firmar la independencia con Agustín de Iturbide. Ellos dos fueron quienes firmaron el acta de independencia, el acta de nacimiento de México ya independiente de la corona española. Fue un militar y gobernador español de ascendencia, irlandesa, aunque es relativamente común que algunas fuentes lo señalaran como el último virrey de la Nueva España. Lo cierto es que Juan O'Donoghue nunca ejerció dicho cargo y en cambio sí fue el último jefe político superior de la provincia de Nueva España, que fue nombrado por las autoridades de Madrid. Figuró como uno de los firmantes de los tratados de Córdoba primero, que se firmaron el 21 de agosto de 1821, y del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que así nació México como un imperio, y esto ocurrió el 27 de septiembre de 1821, donde pues España va a declarar a través de esta acta que México pues ya no tiene independencia total sobre el Reino de España. España después lo va a negar, pero bueno, mientras ya tendríamos esta primera acta de nacimiento, ¿no? Después, aquí para los que nos están siguiendo en Facebook Live, estamos pasando una imagen de los tratados celebrados en la Villa de Córdoba el 21 del presente, o sea, de agosto de 1821. Y fíjense qué interesante, entre don Juan O'Donoghue, teniente general de los ejércitos de España, y don Agustín de Iturbide. Nunca aparece el nombre de Guadalupe Victoria, de Vicente Guerrero, de Nicolás Bravo, de Antonio López de Santana, de Celestino Negrete, que fue colaborador de Iturbide, en ese momento todavía lo era, etcétera, etcétera, que van a ser parte de la primera Junta Suprema de Gobierno, una vez terminado el imperio de Agustín I de Iturbide. Todas estas personas en realidad van a estar bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide, justo a la firma primero de los tratados de Córdoba y después incluso a la firma del acta de independencia, del acta de nacimiento de México, en este caso como un imperio. Y esto va a ser muy, muy interesante que lo tengamos en consideración para comprender, vuelvo a insistir, comprender la verdad histórica, la verdad de la historia que ocurrió en ese septiembre de 1821. Agustín de Iturbide, por otro lado, que tenía como nombre Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, nació en Valladolid, hoy Morelia, en Nueva España, el 27 de septiembre de 1783 y murió fusilado
en Padilla, Tamaulipas, México, el 19 de julio de 1824. Hoy ya no existe Padilla, está bajo la presa, me parece que se llama Guerrero, y fue un militar y político novohispano que se desempeñó como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823 bajo el título de Agustín I. Durante las primeras 4 etapas de la Guerra de Independencia, Iturbide militó en el ejército realista, combatiendo a los insurgentes. Y durante el marco del trienio liberal en España, ya después de que se había ido Napoleón de España, después de 1814, ¿no? Y estaban vigentes desde Cádiz en Sevilla, en el sur oeste de España, las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz. Por cierto, esta Constitución se juramenta en el año de 1812 y a partir de ese año es que se le nombra a la Plaza Mayor de Ciudad de México Plaza de la Constitución. El nombre de Plaza de la Constitución es en honor a la Constitución de Cádiz de 1812. Es interesante el origen del nombre Plaza de la Constitución en Ciudad de México, hoy en la República Federal Mexicana. Aún así, bueno, vamos a seguir con esta narración. Y en ese trienio liberal en España fue designado comandante para combatir a Vicente Guerrero. En aquella época Guerrero era el jefe rebelde en la Sierra Madre del Sur, de alguna manera tomando la estafeta de lo que había quedado de las huestes de Morelos y de los hermanos López Rayón. También en febrero de 1821 ocurre justo el 24 de febrero el famoso abrazo de Acatempan y se proclama el Plan de Iguala, ese famosísimo e ilustre 24 de febrero de 1821, donde a partir de una bandera propuesta por Agustín de Iturbide, que lleva los colores verde, rojo y blanco, donde simbolizaban la libertad, donde simbolizaban la unión y donde simbolizaban a la religión católica como la única en la regencia de este nuevo pacto de los insurgentes y los realistas que se unen en este plan de Iguala. A partir de ese momento van haciendo la evolución de lo que hoy es la bandera tricolor mexicana. Y bueno, se unen y forman el ejército trigarante de estas 3 garantías: libertad, unión y catolicismo, de la cual el líder fue Agustín de Iturbide, no fue Nicolás Bravo, no fue Celestino Negrete, etcétera, fue Agustín de Iturbide y no fue Vicente Guerrero. Hay que anotarlo tal cual fue. En agosto del mismo año, ya les comenté, el 21 de agosto, se firma en Córdoba, Veracruz, los tratados con Juan de Donojú, a partir de los cuales ya se establece una intención de redactar el Acta de Independencia de México, bueno, de la Nueva España, sobre España, sobre la corona española, y al final del día, pues bueno, va a quedar con el nombre de México ya esbozado, incluso en esta primera regencia hacia el imperio que se iba dibujando en la mente de Iturbide y de O'Donoghue para firmar esta acta de independencia, la cual se firma oficialmente el 27 de septiembre de 1821, cuando oficialmente se establece la independencia de México de la corona española o de la Nueva España de la corona española en ese septiembre de 1821, el 27 de septiembre de 1821. Ese es el día de la firma del Acta de Independencia. Es el día en que se consuma la independencia después de 11 años y días de una cruenta guerra civil que había tenido nefastas consecuencias en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y hoy diríamos y apuntaríamos también en lo ecológico. Iturbide va a presidir la primera regencia del primer gobierno provisional de México desde el 18 de mayo de 1822 hasta que es proclamado, desde esta firma de acta de independencia hasta el 18 de mayo del 22 en que es proclamado precisamente en las calles de la capital y el Congreso
el 19 de mayo, que había nombrado prácticamente en su gran mayoría, en un 80%, pues ni más ni menos que Agustín de Iturbide. Dentro de la gente notable que estaba en ese congreso, hay que anotar que había masones escoceses, que después serían los del bando conservador centralista, y había masones yorquinos que seguían el espíritu de los masones en Nueva York, de ahí viene lo de yorquinos, y que proponían un liberalismo federal. Entonces ahí va a ser ya, en este primer congreso ya va a haber incluso masones que van a estar proponiendo este liberalismo federal, aunque en ese primer congreso va a triunfar los masones de corte centralista. Pero ahí estaban algunos de estos masones federalistas, como lo fue Nicolás Bravo, como lo fue, entre otros, bueno, Santana estaba, no recuerdo si fue congresista él o no, pero era de los masones federalistas en esa época. Estaba el padre Fray Servando Mier, Fray Servando Teresa de Mier, perdón, que fue fundamental y fue una pieza de mucho valor, incluso en la condena fatal hacia Agustín I, el primer emperador de la naciente nación mexicana. Al final del día, deja el imperio, deja de ser emperador en febrero de 1823, a partir de que se establece el plan de Casamata. Y fíjense, en este plan de Casamata, además de estar Fray Servando Teresa de Mier, entre otros, van a estar dos compadres. Uno de los compadres es el liberador oficialista desde la época de Juárez, que va a ser Vicente Guerrero. ¿Y quién era el compadre de Vicente Guerrero? ¿Le suena el nombre de Antonio López de Santana? Pues bueno, ellos van a ser de los instigadores de este plan de Casa Marta, donde también unen incluso otros centralistas, como fue el caso de Anastasio Bustamante, que a la postre sería electo el segundo presidente. Nunca, ya en la República Democrática, nunca va a tomar el cargo por elección, porque tiene un golpe de Estado provocado por estos dos compadres, por Vicente Guerrero y Antonio López de Santana, en el año del 24. Y todo esto lo traigo a colación para que vean cómo nació México, realmente muy convulso desde estos primeros años, en que se empieza a esbozar primero este imperio mexicano, primero con la regencia de Agustín de Iturbide, y luego con la proclamación el 18 de mayo del 22 de Agustín I, emperador de México, aunque va a terminar y bueno, y hay un parlamento, un congreso el 16 de mayo que lo legitima. Y va a perder, como les decía, con este plan de Casamata, a partir de un plan original de López de Santana con Vicente Guerrero, el plan de Veracruz, y esto ocurre en febrero del 23, este famoso plan de Casamata, y abdica entonces en marzo del 23 y se exilia en Europa Agustín de Iturbide. Vamos a ver más adelante que va a desembarcar y va a ser fusilado Agustín de Iturbide, eh, entre otras cosas, por un decreto que saca el Congreso ya constituyente, después sería el Congreso de la Constitución del 24, y este Congreso decreta en una carta, bueno, en un edicto, y que se le manda incluso a Iturbide, él nunca lo lee, él viene de regreso de Inglaterra, de Londres, porque se entera, tiene una reunión con otro libertador americano, con San Martín, libertador de Chile y de Perú, y se reúnen ahí en Inglaterra, San Martín, masón, conservador o centralista, y ahí se entera también que hay una conspiración entre Inglaterra y España por volver a invadir en aquella época ya ese México recién nacido y además de invadirlo, reclamarlo de nuevo para la corona española. Y Iturbide toma la iniciativa de tomar un barco para regresar a México y a partir de esto
pues ponerse a las órdenes de nuevo del ejército y tal, y combatir esta conspiración española británica contra la naciente México. Sin embargo, nunca se entera de que era proscrito ya en México por este segundo congreso. Entre otros firmaron el general Terán y entre otros Fray Servando Teresa de Mier, este edicto donde lo condenan a morir en el acto en que pisara suelo nacional. Va a regresar a Soto la Marina y no se entera de esto y al final del día es fusilado en Padilla, Tamaulipas. Hoy hay un nuevo Padilla, el Padilla original. Se alcanza a ver cuando se seca la presa Guerrero y se pueden ver incluso el paredón a un lado de la capilla donde fue ejecutado, de la iglesia donde fue ejecutado, e incluso hay una lápida porque del remordimiento el general Terán va a regresar al año y medio, y justo a un lado de la tumba de Iturbide va a poner en tierra la empuñadura de su sable y él se va a suicidar ahí sobre la tumba. Al final del día, los restos de Terán y de Iturbide van a estar en Catedral Metropolitana en Ciudad de México, en la capilla, me parece que de San Felipe de Jesús, y ahí hasta la fecha se pueden contemplar y ver estos restos en una urna de este Iturbide. ¿Qué era el imperio de México en la época de Agustín I? Pues era un imperio que tenía una serie de intendencias, entre otras California, Nuevo México y Texas. Y después se va a dividir en Utah, Nevada, Colorado, Arizona, California, etcétera, etcétera, Texas, Oklahoma, en fin. Pero era más o menos eso. No existía Chihuahua, era Nueva Vizcaya, Coahuila, Nuevo León, ya existían, Santander era Tamaulipas, etcétera, etcétera, pero no estaba Chiapas dentro del imperio. Chiapas se había unido a la República Federal, este era de corte yorquino, eran liberales yorquinos, federalistas, siguiendo el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos, que era federal, ¿no? Y esta va a ser ya un primer antecedente, antes incluso de la Constitución del 24 para México. Y esta República Federal de Centroamérica, pues bueno, va a estar liderada por ni más ni menos que Francisco Morazán, hondureño, pero que fue de los grandes promotores de todo esto. Y junto con ello resulta muy, muy interesante que Chiapas, que tenía mucho más que ver desde siempre con Guatemala que con el resto de lo que fue Nueva España hacia el norte, y al centro y el norte, pues Chiapas en aquel primer momento de la República Federal Centroamericana, pues fue parte de esta república precisamente. Solamente existía la intendencia de Yucatán en este imperio, que incluía hoy 4 estados, que eran Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En fin, era otro México, otra división política, otra territorialidad y otra cantidad de habitantes. No se estima ni que llegaban a unos 6-7 millones de habitantes, imaginen todo el imperio mexicano, ¿no? Y la República Centroamericana, pues quizá tendría unos 3 millones de habitantes. Cosas interesantes que sucedían en aquel momento. Entonces va a caer este primer imperio, decíamos, ya por ahí les comentaba, a partir de marzo del 23, y van a ser, del 22, perdón, y van a ser el supremo poder ejecutivo de la República Mexicana. Ese es el nombre oficial, y nace por primera vez una bandera mexicana. Ya la primera había sido de los 3 colores, con un águila, pero con una corona, que esa es la bandera del imperio de Iturbide, y en esta es ya la primera vez que nace esta bandera, ya sin la corona. Todavía se ve el lago de la Nahua, que rodea México Tenochtitlan, ¿no? Se dice muy rápidamente el lago de Texcoco, en realidad el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco, el lago de Xaltocan y el lago de Zumpango, que juntos en aquellos años todavía rodeaban
parte de la Ciudad de México. En fin, y nace entonces este Supremo Poder Ejecutivo de la República Mexicana. Este estuvo liderado por un triunvirato donde se cambiaban este poder ejecutivo de esta Suprema Junta Ejecutiva a su vez. Y entonces fueron líderes de la nación del 23 al 24, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete, origen vasco, por cierto, no nacido en México, y murió también en Europa. Estaba también José Mariano Michelena, que fue el líder de la conspiración de Michoacán, ¿se acuerdan? La que antecedió a la conspiración de los criollos de San Miguel el Grande y las juntas de Querétaro, Dolores, Celaya, Guanajuato, etc. Estaba también Miguel Domínguez, el famoso corregidor, estuvo también como ejecutivo de la Suprema Junta Ejecutiva de México en el año 24 y estuvo también Vicente Guerrero. Entonces, de los insurgentes podíamos encontrar a Nicolás Bravo, a Guadalupe Victoria, a Pedro Celestino Negrete, que fue militar y que estuvo bajo el mando de Iturbide hasta que decide darle, pues de alguna manera, en lo que tocaba a él, golpe de Estado a su tutor, a Iturbide, este Pedro Celestino Negrete. Imaginen cómo andaban lo de las traiciones y hoy diríamos y los chapulines cambiando de bando, ¿no? Estuvo entonces Mariano Michelena, se le hizo de alguna manera por breve tiempo ser ejecutivo de la Suprema Junta Ejecutiva de la República Mexicana y estuvo también Miguel Domínguez, el corregidor, y Vicente Guerrero. Entonces, todos estos insurgentes y todos estos personajes no fueron los que entraron liderando al ejército trigarante en septiembre de 1821 y tampoco ninguno de ellos fueron los que negociaron con O'Donoghue y con Novela, precisamente por un lado, primero los tratados de Córdoba, que eran la preparación de declarar la independencia, ni estuvieron tampoco liderando esto, que fue Iturbide con O'Donoghue, redactando el acta de independencia. Entonces es interesante entender cómo nació este México. Sobre Vicente Guerrero, antes de pasar a música, tenemos para la selección musical, déjenme irla buscando, vamos a tener a Lila Downs cantando El Guapango de la Cigarra, que es una joya, y lo hemos seleccionado porque es una canción muy interesante, hasta cuando tenemos penas profundas, ya sean del corazón o del contexto que vivimos, nos da por estar alegres e incluso cantar. Y ahora que hagamos la pausa musical, sigan la letra de esta canción, que es interesantísima, muy alegre, muy enérgica, pero como les decía yo, con estos tonos dramáticos en la letra, ¿no? Dice que hasta cuando va muriendo la cigarra va cantando, ¿no? En fin, es muy interesante esta pieza, que es la que vamos a tener ya en breve, precisamente en el siguiente corte. Pero déjenme decirles de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, que se llamaba Vicente Ramón Guerrero Saldaña, nació en Tixtla, hoy Guerrero, casi frontera con Morelos. Cuando van, por ejemplo, hacia la laguna de Tequesquitengo, pues pasa San Andrés por Tixtla precisamente. En fin, Tixtla, Intendencia de México en aquella época, y nació el 10 de agosto de 1782 y murió fusilado también proscrito por un gobierno centralista en aquella época por Anastasio Bustamante, que a la postre este Bustamante va a morir en San Miguel de Allende. Y Bustamante está enterrado en las criptas de la parroquia de San Miguel, aquí en San Miguel de Allende. Y su casona estuvo, pues ni más ni menos que en el Camino Real, en la hoy calle de San Francisco. ¿Qué les parece? Este Bustamante, pues va a tener parte como revancha política, recuerden que él era centralista, contra el federalista Guerrero, y por el golpe de Estado que le da, acuérdense que Bustamante, el primer presidente electo va a ser Guadalupe Victoria, toma poder en el 24, termina en el 28, se hacen las segundas elecciones y ya hay un golpe de Estado, lo da López de Santana y Vicente Guerrero juntos, y Vicente Guerrero había quedado como vicepresidente en segundo lugar, pero no lo acepta, él quiere ser
el Ejecutivo, dan el golpe de Estado, ¿y quién creen que había sido electo? Anastasio Bustamante. Y entonces, obviamente, pues no se sabe, parte revancha, etcétera, o casi natural en su tendencia política, pues declara proscrito precisamente a Vicente Guerrero como traidor a la patria, pues por haber dado el golpe de Estado contra él mismo, ¿no? Perdón, contra Bustamante, que era el presidente electo oficial y legítimo en el 28. En fin, va a morir fusilado por este decreto en Cuilapan el 1 de abril de 1829. Cuilapan, Oaxaca, un lugar espléndido con un convento que quedó inconcluso, maravilloso, monumental, otra de las joyas que tenemos en Oaxaca, en México. Y durante la Guerra de Independencia fue jefe de la insurgencia, les decía, precisamente a la muerte de Morelos y hasta 1821, cuando se adhiere al ejército trigarante liderado por Iturbide. Ya les conté la historia del encuentro en el famoso abrazo de Acatempa, hacen el plan de Iguala, se suscribe a y entra a México en septiembre y es testigo en la firma de el acta de independencia el 27 de septiembre de 1821. Y como les decía, tras la consumación fue miembro del Supremo Poder Ejecutivo, en el 23 incluso fue ejecutivo del Supremo Poder Ejecutivo, valga la redundancia, por algunos meses, que fue el gobierno provisional, hasta que entra Guadalupe Victoria como el primer presidente bajo la Constitución de 1824, que era en un 90% casi una copia de la de Estados Unidos. De ahí viene el nombre oficial de México como Estados Unidos Mexicanos. En fin, luego viene este golpe de Estado, es presidente por algunos meses y luego tiene que irse proscrito y al final pues ya vimos que va a morir fusilado ahí en Cuilapan en 1900, en 1831. Le hacen una corte marcial muy, como todas estas, ¿no? Muy sumaria, y pues bueno, muere ejecutado este Vicente Guerrero. Y después, fíjense qué interesante, el 16 de noviembre de 1833 fue declarado benemérito de la patria. ¿Quién creen que era presidente en esa época? Su compadre, Antonio López de Santana. Y él decreta que Vicente Guerrero sea declarado benemérito de la patria, ¿no? En fin, y se crea en 1849 el estado de Guerrero, pues a partir de el reconocimiento de este masón liberal federalista y no de los masones centralistas con estos primeros gobiernos del 49 que en esa época eran federalistas y por eso nombran al estado de Guerrero en honor a este mártir ya desde entonces del oficialismo federalista de los años 1840. Guadalupe Victoria va a ser el primer presidente electo bajo la Constitución de 1824 a partir del segundo Congreso o constituyente. El primero fue constituyente del imperio y este va a ser el primer Congreso constituyente de la Constitución del 24 para un gobierno federalista. Y su presidente electo va a ser Guadalupe Victoria. Pero antes de pasar a Guadalupe Victoria, vamos a este primer corte musical y vamos a escuchar a Lila Downs, de Oaxaca, por cierto, con La Cigarra, un guapango muy, muy interesante, muy alegre, pero de una letra muy trágica. Entonces, vamos con Lila Downs. Seguimos aquí transmitiendo en Facebook Live y les digo muy rápido sobre Guadalupe Victoria. Y entonces les comento, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix nació en Tamazula, Durango. Hoy Tamazula hace frontera, si no mal recuerdo, con Badiraguato, Sinaloa. Les suena por ahí el municipio. Él nació el 29 de septiembre, fíjense, día de San Miguel,
de 1786 en Perú, perdón, va a morir el día de San Miguel el 29 de septiembre de 1786 en Perote, Veracruz. Interesante, ¿verdad? Todos, no, perdón. 29 de septiembre nace en 1786 y muere en Perote, Veracruz, el 21 de marzo, el día de la primavera, en 1843. Guadalupe Victoria. Bueno, ya lo saben, fue un militar de la insurgencia y se va a consolidar como uno de los principales rebeldes y resistentes de este grupo insurgente a la muerte de Morelos. Va a tener por ahí una serie de grupos pequeños, va a ser una especie de guerra de guerrilla contra los ejércitos realistas, incluso contra el propio Iturbide en Veracruz, y en una de ellas se queda prácticamente sin ejército, ya tenía ejércitos de cientos de hombres apenas, y en una de ellas se queda ya de plano sin ejército y se refugia en las selvas, allá por los Tuxtlas, y va a vivir en cuevas. De ahí lo van a rescatar ya finalizada precisamente los tratados de Córdoba. Va a adquirir el tifo cuando tiene estas condiciones tan precarias y uno de los que lo rescata y los empieza a proponer primero para la Junta Suprema Ejecutiva y después para incluso como candidato a la presidencia va a ser el padre Fray Servando Teresa de Mier. Es muy importante la amistad y la cercanía que van a tener Guadalupe Victoria y este padre, que es todo un personajazo en esos años, sin decir bueno, malo, héroe, villano, etcétera, sino personajes de esos momentos, muy activo, muy importante. Y como saben bien, además de haber sido ejecutivo del Supremo Poder Ejecutivo, pues va a ser ni más ni menos que el primer presidente electo por el Congreso de aquel momento, pero va a ser al final de días el primer presidente electo de México a partir de la Constitución de 1824 en 1824 y va a terminar su periodo pues ni más ni menos que en 1828. Bueno, es todo otro personaje también importantísimo y todo esto viene a colación para entender que juegan mucho lo que hoy serían una especie como de partidos políticos, pues las logias masónicas, que para empezar no eran secretas, eran bastante públicas, incluso el Vaticano mismo sabía que muchos sacerdotes eran masones. Aquí en México hubo bastantes sacerdotes masones hasta el año de 1861, en que el propio Vaticano va a perder sus prerrogativas cuando desaparecen los estados pontificios en la reunificación precisamente del rey Víctor Manuel y otros guerrilleros de esas épocas en Italia, como lo fue Giuseppe Garibaldi. Todo esto ocurrió en el 61 y Pío IX o Pío IX pues va a ser el papa que va a perder estas prerrogativas y casi a manera de chisme pues hace extensivas estas excomuniones para sacerdotes masones para México, porque en esa época en México, en el 61, recuerden, está el gobierno oficialmente constituido por el gobierno reformista con Juárez a la cabeza y obviamente Juárez masón y además liberal federal, pues bueno, los liberales conservadores mexicanos llevan la noticia al Papa y ordena la excomunión de todos los sacerdotes en México y bueno, prácticamente en el planeta que pertenezcan a logias masónicas. En fin, amigos, estamos de regreso aquí en Cascabel Radio Social en el 92.1 de FM. Les saluda Arturo Morales Tirado y estamos transmitiendo el programa Una Sola Comunidad, y en este caso diferentes líderes de la independencia o diferentes libertadores de la independencia. No solamente estamos analizando el caso de Vicente Guerrero, de Agustín Iturbide, sino de muchos otros que estuvieron en estas listas como Nicolás Bravo, como el propio Guadalupe Victoria, como Celestino Negrete, como Mariano Michelena y otros que pertenecieron incluso antes del primer presidente electo a la Junta Suprema Ejecutiva que gobernó precisamente antes de la Constitución de 1824. Y en este recuento, pues bueno, nos quedamos con precisamente
un señor nacido en Tamazula, Durango, el 29 de septiembre de 1786, que se llamó José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, y que fue ni más ni menos que Guadalupe Victoria. Este Guadalupe Victoria, que es también todo un personaje de novela, salva su vida contra las huestes realistas de Iturbide, allá en las selvas de los Tuxtlas en aquella época, y se refugia en una cueva, ahí adquiere tuberculosis, tifo, y ya llega muy enfermo cuando se entera de que México ya firmó el acta de independencia, llega al Congreso, lo invita el padre Fray Servando Teresa de Mier, lo instala en el Congreso como uno de los diputados, después va a pertenecer al Supremo Poder Ejecutivo y va a ser líder o ejecutivo de este Supremo Poder Ejecutivo por algunos meses, incluso antes de haber sido electo el primer presidente del México independiente como República Federal Democrática con división de poderes. Ya desde entonces se mencionaba así, que era, como ya sabemos, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. ¿Qué otros personajes son interesantes en estos primeros años del México que va surgiendo ya independiente, que en esta nueva España que se declara independiente precisamente de España? Pues tenemos un guanajuatense ilustrísimo y además erudito y además mega activo político. Y bueno, dentro de sus características, él era un centralista. Curiosamente, era muy centralista, pero no fue masón. Él no perteneció a ninguna logia masónica, obviamente era católico. Y este Lucas Alamán, este es ni más ni menos que Lucas Alamán, historiador, entre otras cosas, economista, entre otras cosas, fue de hecho ministro de Economía desde el Supremo Poder Ejecutivo. Ya desde entonces Lucas Alamán estaba activo ahí, conoció a Cecilio, a Cecilio del Valle, este hondureño que les digo que contendió con Morazán por la presidencia en la efímera República Federal de Centroamérica, que si hubiera, de hecho ganó la última elección contra Morazán, Cecilio del Valle, pero para su mala fortuna murió y no pudo ya ejercer esta presidencia, pero era un tipo, además de erudito, súper, súper honesto, cero corrupto, tenía un gran prestigio y muchos dicen que hubiera sido otro el destino de Centroamérica si él hubiera sobrevivido pues, a su muerte, ¿no? Murió a los 50 y tantos años y algo parecido le va a pasar a el que era el vicepresidente, que quedó en segundo lugar en esa elección, que fue Francisco Morazán, y va a morir también siendo presidente, pero ya muy breve. A la muerte de Morazán se dividen las provincias de esta efímera República Federal de Centroamérica y se va a escindir en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica. Y es el momento, por cierto, en que Chiapas decide anexarse a la República Mexicana. Hay toda una discusión ahí, ratifican, hay una elección y gana apenas por una mayoría muy cerrada la anexión de Chiapas hacia México y ya no hacia Guatemala. Todo esto ocurre precisamente en estos días que les estoy comentando de Cecilio del Valle y de Francisco Morazán en Centroamérica. Bueno, ya desde esas épocas Lucas Alamán, les decía, perteneció incluso a estos gobiernos federalistas. Bueno, Lucas Alamán al final del día será centralista y será de los que van por Maximiliano a Europa a solicitar un imperio a Francia, Napoleón III. Es Lucas Alamán también. Personajes complejos de carne y hueso, ¿no? Por otro lado, Lucas Alamán fue el gran impulsor de México a través de los siglos, que después va a tener obviamente un corpus de historiadores y de escritores mega liberales federalistas, pues no sé, Prieto, Altamirano, en fin, pero es muy importante señalar que fue mucho la promoción de Lucas Alamán. Y si tenemos un primer historiador sobre los primeros días de la independencia, pues es un actor
en primera fila, que fue Lucas Alamán, que decía que tenía 11, 12 años, cuando él ve desde la azotea de su casa, enfrente de la Plaza Mayor de Guanajuato, frente a la casa de los condes de Ruli Valenciana, ni más ni menos, pues él se entera precisamente de la toma de la Alhóndiga, de la masacre, y escucha cómo la muchedumbre quiere entrar, saquear su casa, imagínense, y obviamente después del frenesí de la masacre de la Alhóndiga, donde murieron cerca de 500 españoles, mujeres, adolescentes, mancilladas, etcétera. Y bueno, ¿quién creen que salva la vida de toda la familia de Lucas Alamán? Porque era el único hombre, él estaba en la casa y le tocó que pues, la demás gente que se quedó ahí y salvó la vida, pues eran las tías, su mamá, sus hermanas, solo mujeres. Y él, el único hombre, pues tenía 11 años, 12. Y precisamente un capitán, Dragón de la Reina, nacido en San Miguel de Allende, que obedecía al nombre de Ignacio Allende y Unzaga, es quien salva personalmente al oponerse directamente en el portón de la casona de Lucas Alamán a que sea tomada por esta turba del ejército insurgente de aquel momento, del 28 de septiembre de 1810, ya en el atardecer de ese día pues terrible, aciago para esa población de Guanajuato, y una fecha gloriosa en el panteón oficial de la historia oficialista, este 28 de septiembre. En fin, Lucas Alamán va a ser personaje también de estos primeros años y entre otros se los voy mencionando, el multicitado Fray Servando Teresa de Mier, sacerdote dominico, exterrado hacia Europa, allá estuvo en contacto con la masonería, como ya les comenté, llega a América, se reúne ahora con masones yorquinos y bueno, va a ser quizá el diputado más activo en el primero y segundo congresos constituyentes, tanto en el del imperio como en el Congreso Constituyente de la Constitución del 24. Un personaje también de mucha línea, mucha prosapia. Les había mencionado ya José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle va a ser funcionario de Relaciones Públicas con el imperio de Agustín I. O sea, que en algún momento, aunque él era de Honduras y desarrollado en Guatemala, pues bueno, va a ser funcionario de este primer imperio. Cuando está el imperio ya en funciones, se pierde esta república federal centroamericana y en ese momento regresa José Cecilio del Valle y a partir de ese momento va a pasar a encabezar pues ya la consolidación de esta efímera República Federal Centroamericana. También, como ya les mencionaba, pues bueno, fue muy importante Francisco Morazán. Él nunca perteneció para nada al imperio ni a la República Mexicana, pero va a ser la otra contraparte de Centroamérica para ya no regresar a lo que fue parte de Nueva España. Y es cuando se consolida entonces que se separan lo que hoy son los estados, con excepción de Panamá, que no existía en esa época, ni Belice, que no se había colonizado por Gran Bretaña, y va a suceder de esta forma. Otro va a ser Pedro Celestino Negrete y Falla, nacido en Vizcaya, muerto también en Europa, ¿no? En Burdeos, en Francia, pero sin embargo fue incluso ejecutivo de la Suprema Junta Ejecutiva o el gobierno provisional entre el imperio y el primer presidente Guadalupe Victoria. Es otro personaje bastante oscuro, pero bueno, hay que leerlo. Y otro también con muchos claroscuros, con muchas luces y sombras, pues va a ser Miguel Domínguez desde 1810, incluso hasta 1822-23, donde va a ser parte de esta Junta Suprema Ejecutiva antes de que Guadalupe Victoria sea este primer presidente. Ya les había comentado también de José Mariano Michelena, que después de haber sido descubierto como el primer conspirador oficial, después de toda
el movimiento de Primo de Verdad, de, del el virrey Iturrigaray y tal, pues bueno, va a ser esta conspiración de José María Michelena, es descubierta, puesto en prisión, pero regresa y va a ser también, como les decía, junto con Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Miguel Domínguez, Vicente Guerrero y Pedro Celestino Negrete, parte de esta junta de gobierno que va a ser el Supremo Poder Ejecutivo e incluso va a ser en algún momento parte de del Ejecutivo de esta junta. Y por el estilo va a pasar con Nicolás Bravo. Pues bueno, por ahí va entonces toda esta evolución que les digo que va teniendo pues precisamente eh, el nuevo gobierno ya independiente de España, que nace primero como imperio y luego como república federal a partir del gobierno de Guadalupe Victoria. Para cerrar el programa, simplemente decir que en estas fechas patrias y en este septiembre de fechas patrias, sí vale la pena meterse, echarse un clavadito y tratar de ahondar un poquito más, precisamente con un espíritu y con una mente más crítica hacia la realidad de cómo fue naciendo este país. Nació con una economía muy débil, nació con una estructura política muy débil, ¿no? Con gobiernos efímeros, primero como imperio, después con una endeble república federal, con un solo presidente que termina su mandato. El segundo es un presidente que nunca ejerce porque tiene un golpe de Estado antes de que asuma la presidencia, que fue Bustamante. El golpe de Estado lo da Vicente Guerrero. Curiosamente, la historia oficialista se reconoce a Vicente Guerrero como el segundo presidente y no a Bustamante, que al final va a pasar del lado de los villanos, ¿no? Por ser centralista, eh, eh, y queda Vicente como el segundo presidente, pero bueno, él entró por un golpe de Estado y, por cierto, apoyado por su compadre Antonio López de Santana. Y Bustamante, vuelvo a repetirles, es el presidente que va a morir aquí en San Miguel el Grande. Cosas interesantes que van ocurriendo aquí en el país. En fin, les deseo que tengan un buen final de mes de septiembre, más que solamente celebrar banalmente. Creo que por lo que está pasando el país hoy en día, vale la pena echarse un clavado con espíritu crítico, sin tanto partidismo y sin tanta pasión emocional, y más bien ver los argumentos, de ver estos momentos trascendentes que está viviendo hoy en día el país, pero que no son los primeros, que de hecho así nacimos como país precisamente en 1821, y recordarles, si vale de algo, que justo el 27 de septiembre es el día de la libertad de Nueva España, de España. Y esto es el 27 de septiembre de 1821, fecha que fue quitada desde Juárez en el calendario, bueno, desde antes de Juárez, perdón, por los liberales federalistas del calendario oficialista, pues porque lo encabezó Agustín I, pero realmente ese es el día de la firma del acta de independencia, de la firma del acta de nacimiento del México al que hemos llegado hoy en día. Simplemente reflexionarlo. En fin, les invito a que nos escuchemos y nos veamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Se despide de ustedes Arturo Morales Tirado desde la cabina de Cascabel Radio Social, y ya están aquí por aquí para improvisar con ustedes todo este taller para el siguiente programa aquí en Cascabel Radio Social en el 92.1 de FM.